presidente. Buenos días. Muchas gracias. El Partido Ciudadanos ha tenido a bien traer a esta Cámara una proposición de ley de iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados que se corresponde letra a letra y coma a coma con una propuesta que ha difundido entre los diferentes grupos políticos el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. A buen seguro, CERMI tenía la esperanza o el propósito de que esta iniciativa legislativa se tramitara directamente en el Congreso de los Diputados, pues aunque el reglamento de la Cámara Autonómica permite la tramitación de esta iniciativa desde la Asamblea, parece obvio que el propósito del legislador era facilitar a grupos de ámbito provincial o regional o a grupos locales con representación autonómica, pero sin representación nacional, la posibilidad de poder llevar a la Cámara de la Soberanía Nacional iniciativas legislativas que de otro modo les resultaría imposible. Al margen de las razones que ha llevado a Ciudadanos a utilizar este camino, y no el que perfectamente podría utilizar con su grupo parlamentario en el Congreso, que incluso podría ir reforzado por una PNL aprobada por esta Cámara, razón por la cual nos vamos a abstener, lo que sí es exigible a Ciudadanos, antes de presentar una iniciativa no elaborada por ellos, es dotar de un mínimo rigor léxico a un texto presentado por ellos mismos. Un rigor que, lógicamente, no se puede exigir a una plataforma de la sociedad civil, pero sí a un grupo parlamentario experimentado que con frecuencia tilda a sus rivales de vagos. Y no me estoy refiriendo a la técnica legislativa, faltaría más, sino a algo tan básico y tan esencial, señor Marcos, como es el título bajo el que se presenta esta ley. Señorías, el enunciado de la ley no se corresponde con el contenido de la propuesta. Cuando se dice favorecer el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad y mayores, sin ningún otro contexto, parecería que lo que se intenta es promover la posibilidad de conseguir una vivienda para estas personas, algo que queda desmentido en cuanto se lee el cuerpo de la proposición, puesto que lo que se persigue es la accesibilidad. Se está confundiendo acceso con accesibilidad, lo cual es una circunstancia bastante grave en una proposición de ley que pretende modificar ante el Congreso nada más y nada menos que la Ley de Propiedad Horizontal y otras conexas. Es decir, mantener la confusión de la primera acepción de la palabra acceso de la Real Academia con la segunda acepción no es propio de un grupo parlamentario que ya tiene una dilatada experiencia parlamentaria y presume de trabajador. La iniciativa presentada se sustenta en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, más en concreto, en su artículo 9, que se titula Accesibilidad y que señala lo siguiente. Los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, transporte, etc. Estas medidas se aplicarán, entre otras, a edificios, viviendas, vías públicas, transportes y, por supuesto, viviendas. Esta convención se aprobó en diciembre de 2006 y fue firmada y ratificada por España, que la publicó en el Boletín Oficial en el 21 de abril de 2008 y entró en vigor el 3 de mayo. Y, por tanto, forma parte de pleno derecho de nuestro ordenamiento jurídico. Y fíjese, esta proposición de ley me ha dado la oportunidad de leer con detenimiento esta convención, que, repito, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y he encontrado cosas sorprendentes. Fíjense, el artículo 10 se titula Derecho a la vida. Los Estados parte reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adaptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Y antes aún, el artículo 5 se titula Igualdad y no discriminación y dice cosas como esta. Los Estados parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. Pues bien, en España tenemos una ley que discrimina a las personas con discapacidad solo por tener esa discapacidad. Una ley que consagra el descarte, la muerte y el exterminio. Sí, señorías, me refiero a esa ley que permite que un progenitor pueda deshacerse de sus crías mientras estén en el vientre materno hasta la semana 14
sin dar explicaciones. De la 14 a la 22 se amplía el aborto si, comillas, hay riesgo de graves anomalías en el feto. ¿Saben lo que significa esto, verdad? Y si es una enfermedad extremadamente grave o incurable, hasta 1 minuto antes de dar a luz. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Dónde está el respeto al derecho a la vida? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la no discriminación? Y nosotros nos preguntamos, ¿nadie se va a preocupar en esta Cámara del derecho a la vida de todos los seres humanos, incluidos los discapacitados, incluidos los ancianos a los que hace referencia la proposición de ley presentada? Mientras aquí hablamos de accesibilidad para discapacitados y ancianos, en la Cámara de la Soberanía Nacional se fomentan el aborto y la eutanasia. Mientras aquí humanizamos a los animales creando direcciones generales para su bienestar y aspirando al sacrificio cero, por el otro se deshumaniza a los humanos más débiles, dejándolos atrás, como si 2000 años de cristianismo hubieran pasado en balde y volviéramos a los tiempos en que el hombre era nómada y dejaba atrás a los que no podían seguir el ritmo de una vida llena de peligros e incertidumbre. Volvamos a la accesibilidad. Nos cuesta mucho pensar que la Comunidad de Madrid y el resto de administraciones vayan a adquirir un compromiso firme de financiación del importante coste que en otro caso supondrá para los comuneros de los edificios en los que se hayan de efectuar obras y mejoras. Con un ejemplo lo van a entender muy bien. Metro de Madrid tiene en marcha un plan de accesibilidad que solo atiende a un 70% de la red, no porque el otro 30% esté en perfectas condiciones, sino por puro presupuesto. Y encima no se está ejecutando. 2 ejemplos, 2 estaciones importantísimas. Begoña, la que da acceso al Hospital de la Paz. Carabanchel, la que da acceso al Gómez Ulla. Ambas no tienen capacidad de ser accesibles para personas con problemas de discapacidad y para personas mayores. Otro ejemplo, esta semana estuve en una institución privada que trata a niños con problemas neurológicos. Muchos de los padres que llevan ahí a sus hijos están sufriendo la pesadilla de la crisis y son susceptibles de recibir ayudas a la dependencia. Pues bien, a pesar de cumplir los requisitos, las ayudas no llegan. Miren, señorías, verdaderamente creemos en la necesidad urgente de esos cerca de 100.000 españoles que están confinados en sus casas, no por un presidente autoritario y un parlamento mayoritariamente indolente, sino por la falta de accesibilidad de sus inmuebles. Y si finalmente esta proposición de ley es tomada en consideración, advierto a sus señorías de Ciudadanos que van a tener que trabajar de lo lindo. Vamos a tener que trabajar mucho si queremos cuadrar el círculo de conciliar el derecho a una vivienda accesible en una comunidad de vecinos con la defensa de los escasos recursos y el patrimonio del resto de los comuneros. Porque, señor Marcos, esta proposición de ley, tal y como está ahora mismo, forzaría a familias que a lo mejor ahora mismo no pueden pagar la calefacción o les cuesta pagar el recibo de la luz, a familias que están en paro, a familias que no cobran el ERTE, a familias que están esperando a que les entreguen el ingreso mínimo vital, familias que a lo mejor están yendo a la cola del hambre a contribuir con una derrama insostenible para sus propias economías. Y esto no lo han tenido en cuenta ustedes. Tampoco se han trabajado la ley ni siquiera para llegar a una especie de búsqueda de algo para esta situación. Y es verdaderamente complicado. Pero además le voy a decir otra cosa. Van a tener que establecer fórmulas que impliquen al resto de las administraciones, incluyendo, por ejemplo, ayuntamientos que ustedes controlan, para que puedan colaborar con incentivos en la fiscalidad de esos inmuebles que tengan que hacer estas derramas, como son el IBI, como es un crédito fiscal para la plusvalía municipal, para aligerar las espaldas de los comuneros. Y tienen que implicar, además, ustedes, en un pacto global para toda esta Cámara, un pacto de financiación que vaya más allá de una legislatura. Es que lo que va a ley, señorías. Pero además, tenemos que trabajar en un plan para que todas las comunidades de vecinos de nuestra provincia sean accesibles. Porque la movilidad reducida no solo afecta a los que ya la están sufriendo. Todos y cada uno de nosotros podemos necesitar esa accesibilidad en cualquier momento de nuestra vida. Y bien que podemos aprovechar el supuesto maná que nos va a traer Merkel para plantear una planificación ordenada. Porque por eso estamos aquí. Nuestra obligación, señorías, es anticiparnos a los problemas de los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias. A continuación,